Ya chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver, vamos a revisar este ejercicio que quedó de tarea, ¿sí? Resolver dudas al respecto de él. Es muy importante que ustedes puedan tener las dudas aclaradas de estos ejercicios que vamos viendo. Y por otra razón, y por otra parte, lo que también quiero es, o como objetivo de la clase, es ver la definición de entalpía y iniciar eh, a estudiar o a definir el calor en una reacción química, que es lo que corresponde a termoquímica. Esos serían como los objetivos del día de hoy. Con respecto a la pregunta que me estaban haciendo antes de empezar a grabar, sobre para calcular el trabajo en el proceso adiabático. Como les dije ayer, para calcular eh, el trabajo en un proceso adiabático, nosotros tenemos que W es igual a delta U. ¿Por qué? Porque el calor es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, si delta W es igual a delta U, entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? Con delta U, que es igual a NC sub B de T, ¿sí? Y es solamente eso. Ahora, la temperatura, ¿ya? Sería la temperatura que corresponde entre el estado 3 y el estado 2. ¿Por qué? Porque eso relaciona acá el proceso adiabático, que es el proceso B, ¿sí? Entonces, a ver, miremos, voy a borrar acá esta parte para escribir aquí. No sé si me hago entender. Entonces, en el adiabático, ¿cierto? Delta U es igual a W, porque Q es igual a 0. ¿Ya? Y entonces esto es NC sub B de T. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo una mol, ¿sí? El C sub B, como este es un gas monoatómico ideal, entonces, y es constante, entonces sería 3 medios de R, ¿sí? Y R es 8, en calorías, 1,987 calorías, ¿no? Ahora, el DT, ¿sí? Como C sub B es constante, la integral simplemente me quedaría como delta de T. Entonces sería T final. ¿Cuál sería la T final acá? Sería la T del estado 3 menos la T del estado 2, porque estoy analizando este proceso en esta dirección. Entonces sería temperatura del estado final 3 menos la temperatura del estado inicial, que en este caso sería un 2. Y esto me quedó feo. Bien. Y ahí lo que no hicimos ayer fue calcular eso precisamente, pero eso les había quedado de tarea. ¿Cuánto les dio la temperatura del estado 3? 413 Kelvin. 415 Kelvin, perdón. 415. Y aquí me había dado de volumen 34, ¿cierto? Sí. Esto es un 5, ¿no? No parece un 5. 415. Y sería solo eso, chicos. Es eso. Entonces, una mol por 3 medios de R, ¿cierto? Que es 1,987. 1,987. Calorías mol por Kelvin. T3 es 415. Y T2
es 546. Y de esa forma calculas el trabajo y el delta U. No sé si queda claro o si esta era la duda. Sí, profe, pero entonces la fórmula que vimos ayer en clase, ¿para qué se usa? Para calcular presión y volumen, Ah, presión ya. y temperatura, para esto, porque ayer lo usamos para eso. ¿Por qué? Porque el adiabático simplemente delta U es igual a Q, no afecta esto, ¿ya? En un adiabático, como les dije yo ayer, el trabajo es igual a delta U y delta U se calcula con índice sub dt, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué es lo más difícil en un adiabático? Calcular las temperaturas, cómo cambian las temperaturas. Entonces, con las expresiones que vimos ayer, con estas, ¿sí? Se caracterizan los estados cuando comparten un proceso adiabático, ¿no? ¿Sí? Es para eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Con respecto a este ejercicio. ¿Mm? ¿Les queda claro entonces, chicos? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Menos qué? Resté No, la temperatura del 3. es que resté 415 menos 543. Ay, ay, ay. Ya, ok. ¿O no? Era la otra. Sí, 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 sí. Menos, menos 546. 415 menos 546. Sí. Esa menos 391 aproximadamente, por ahí 391,5 parece. Bueno, según los datos que yo tengo acá. Aproximadamente eso. Entonces, el trabajo, claro, es expansión, es un trabajo negativo. Delta U es negativo, menos 391. Y vamos a compararlo con el trabajo del isotérmico, que es menos 813. Claro, en efecto, el trabajo es mayor, o sea, el signo es negativo, sí, uno podría decir que es menor, pero aquí el signo es más bien un signo que indica dirección del proceso, ¿ya? Más que el signo algebraico que sería menos 39. La magnitud es mayor para el trabajo isotérmico que para el trabajo diabático, que eso era lo que decíamos ayer, ¿sí? Que el trabajo diabático tenía hacía menor trabajo, era menor que la correspondiente isoterma, ¿no? Eso era lo que habíamos dicho ayer. Bien. Eso entonces. El resto, el isocórico, el isobárico, perdón, el isobárico, ahí cambiaría, a ver, ¿qué cambiaría ahí? Porque el isobárico es C sub P de T, ¿no? Entonces ahí cambian las temperaturas, porque el 3 ya tiene una temperatura que es diferente a como lo vimos entonces, de la tabla anterior que lo hicimos con el isotérmico, el isobárico también cambiaría, ¿cierto? Porque este es en C sub P para el isobárico, este es en C sub P de T. Y lo clave aquí es saber cuáles son las temperaturas, ¿sí? Si es isobárico, esta sería la temperatura final y esta sería la temperatura inicial. Entonces sería T1 menos T3. T1, 273 menos 415 en este punto de isobárico. El trabajo se calcularía como... lo puedo trabajar con P delta de B, pero yo les sugiero, chicos, les sugiero que en un isobárico calculen primero el delta U, ¿sí? Y el trabajo lo calculen por diferencia, ¿ya? Entre este y este. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la pizarra, dejar de compartir, me voy a la pizarra para escribir mejor. Entonces, yo tendría, por ejemplo, a ver, lo que estábamos viendo acá. Un isobárico, ¿cierto? Para un isobárico el calor es NC sub P de T. Y para el trabajo sería menos P delta de B, ¿ya? Y el delta U sería igual a N C sub B delta de T. Cuando yo integro, ¿ya? Si me dice el problema que C sub P es constante, ¿ya? Entonces, si estoy trabajando en general para abordar un proceso isobárico, ¿ya? Les digo cómo ustedes es la mejor forma de abordarlo. Entonces, como ya tenemos las temperaturas, los volúmenes, las presiones de todos los estados, entonces trabajamos de manera más tranquila. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, tenemos el calor, esto me daría, si el problema me dice que C sub P es constante, sale de la integral, ¿ya? Y me queda integral d dt, ¿ya? Por lo tanto, me quedaría NC sub P delta de T. Y ese delta de T es temperatura final menos inicial. ¿Quién es la temperatura final y la inicial? Depende del proceso que usted esté evaluando, ¿sí? En este caso, si estamos en este gráfico, ¿cierto? Donde el proceso que estamos evaluando es este, ¿cierto? Este último, el isobárico. Entonces, mi estado inicial es el 3 y mi final es el que coloqué como estado 1, ¿no? Entonces, aquí sería N, C sub P, ¿ya? Temperatura del estado final sería mi temperatura del estado 1 menos la temperatura del estado 3. ¿Por qué? Porque estoy evaluando precisamente este proceso, ¿cierto? Este proceso. Ahora, ¿por qué les digo que les sugiero que primero hagan el calor y después el delta U y por diferencial trabajo? Porque si ustedes hacen el delta U, es muy fácil, ¿cierto? El delta U, ¿sí? Si C sub B es constante, me queda igual a NC sub B delta de T. Y para este caso, precisamente este T1, que es el final, menos T3, la temperatura del estado 3, que es la temperatura del estado inicial. Recuerde, estamos en el isobárico, lo voy a hacer más grande, ¿sí? Que era este isobárico con dirección al estado inicial, que era 1, ¿cierto? Perdón, este es el estado 3. Entonces, fíjense que ya tengo las temperaturas y las C sub B es 3 medios y aquí 5 medios. Entonces, esto es muy fácil, teniendo las temperaturas es muy fácil de resolver. Y después ustedes dicen, bueno, si delta U es igual a Q más W, entonces W va a ser igual a delta U menos Q. Y por diferencia sacan el W. Pero si ustedes calculan este primero, ¿qué les tocaría hacer? Esto les va a dar en atmósfera por litro. Entonces a ustedes les va a tocar esto multiplicarlo y dividirlo por R. Entonces ahí se le pueden perder cifras significativas, ya en las aproximaciones. Entonces el isobárico yo siempre sugiero que lo aborden de esta forma. Calcular el calor y el delta U y el isobárico
y el trabajo, calcularlo por diferencia. ¿Ya? Bien, y eso sería todo con este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Aló? Hola. Sí, profe, está bien. Gracias, Fernanda, por responder. Es que estaba sola, o se me había caído. Bien, ya chicos, eso sería. Eso sería con, yo ya les subí 2 guías de ejercicios, por favor, háganlas. Les sugiero que las hagan. Sí, profe. Dígame. Bien. Entonces, si no tiene ninguna otra pregunta, lo que vamos a hacer es, no sé si ustedes, alguien haya hecho las guías y necesite y tenga alguna duda con respecto a los ejercicios. Profe, Dígame. del ejercicio anterior para sacar al final la W, ¿cómo tenía que hacerlo? ¿De acá? Sí, del ejercicio que vimos recién. ¿La W? Sí, Para el isobárico. sí, para ese. Por diferencia, así como les expliqué a mí. Así. Por diferencia, usted primero calcula el calor con esta expresión, después calcula el delta U con esta expresión, ¿sí? Si C sub B y C sub P son constantes, se sacan de la integral, recuerden. Ahora, y después el W lo saca por diferencias entre delta U y el calor, ¿ya? Así saca el trabajo para un proceso isobárico, esa es mi recomendación. Ahora, usted también lo puede hacer usando esta fórmula, ¿sí? Entonces sería W va a ser igual a menos la presión, que en ese caso creo que es una atmósfera, ¿cierto? Por el delta de volumen, ¿cierto? Que en ese caso me parece que es 34, no, el volumen final es el volumen del estado 1, es, que era 22 creo, ¿no? 22,4 menos el del volumen inicial, que sería 34. Y esto en litros. Usted también lo puede sacar así, pero lo que yo les decía es que aquí la unidad le va a dar en atmósfera por litro. Entonces después ese resultado, usted le tocaría escribirlo, le tocaría multiplicarlo y dividirlo por R. ¿Ya? Entonces puede perder cifras significativas en este caso. Entonces, en cambio aquí, si calcula el delta U y el calor, si saca lo saca el calor por diferencia, entonces no va a tener, no se pierden cifras significativas. Usted aquí tiene que anotar, no sé, a qué cantidad le da 22,4 menos 34, 110, 11,6. Por ejemplo, aquí me da menos 11,6. Por menos da más, 11,6. Y es una compresión, es positiva, ¿no? El trabajo. Y 11,6, ¿qué? Atmósfera por litro, ¿cierto? Entonces, para transformarlo, tendrías que multiplicar por, aquí, multiplicar por R y dividir por R, ¿cierto? Por R en cuánto? En calorías, en este caso, porque el ejercicio me dice 1,987 calorías
dividido mol por Kelvin. ¿Ya? Y esto tiene que dividirlo, ¿cierto? Por R, que en 0.082, atmósfera por litro, mol por Kelvin. ¿Ya? Y ahí me quedaría entonces el trabajo. ¿Cierto? ¿Eso cuánto me da? Eso me da, no. Eso me da 11,6 por 1,987 dividido 0,082. Eso me da menos 281. Perdón, 281. ¿Ya? Eso me da el trabajo. 281 calorías. ¿Ya? Eso me daría el trabajo de esta forma. Y lo mismo le tiene que dar, ¿ya? Si usted lo hace por diferencia, si usted calcula el calor y le calcula el trabajo. ¿Cuánto les dio el calor, chicos? Ustedes que ya lo hicieron. ¿Cuánto les da el calor? Aquí. A mí me dio menos 705,4. Menos 705,4. Y del tabú. Me dio menos 423. Menos 400. Pero acá hay un error porque uno de estos debe ser. A ver, el calor es negativo, sí está bien. Y este también da negativo. Sí, está correcto. ¿400 qué? 423. 426. Ya, entonces, si tú restas menos 423 menos por menos da más 705,4, eso te da menos 423 más 705,4, eso da 282. ¿Se fija? Aproximadamente el mismo resultado que así. ¿Ya? Entonces, el trabajo de esta forma, de acuerdo a las aproximaciones. Aquí no podemos comparar mucho porque yo no sé con qué aproximación trabajó y volúmenes y todo eso, ¿cierto? Pero ya sabemos que están bien calculados. ¿Sí? Es alrededor de los 282,4 calorías si lo hacemos por diferencia de acuerdo a los datos que tú tienes, que nos proporcionaste. ¿Ya? No sé si les queda claro, alguna otra duda. Chicos, Profe, yo tengo una duda. díganme. En la tabla al final, en el ejercicio anterior, cuando se sumaban de todos los procesos, supongamos el calor daba 0. Pero en esta no da 0. ¿Por qué no da 0? A ver. A ver, ¿qué me estás diciendo tú? A ver, aquí, ¿quién daba 0? Ay, no daba 0. No, Me confundí. sí, aquí no da 0. Aquí, el adiabático, el calor da 0, por definición, que no hay intercambio de Ya. calor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos nosotros escribir los numeritos que tenemos. Porque no me da borrador esto. Sí. Lo siento. Sorry. Pero cosas de la virtualidad. Ya, por ejemplo, borrar acá. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer, aquí puedo escribir menos, el calor medio menos 705,4, ¿cierto? ¿Me corrigen? ¿Me corrigen? Sí, profe.
Ya, este me dio 281, 282, no sé, 200, póngame 282. Y este me dio menos 400, ¿cuánto? Menos 423. Ya, entonces, listo. Y entonces, tenemos que sumar esto, y me tiene que dar, la suma de los dos, me tiene que dar igual con signo contrario. Entonces, chachán, la hora de la verdad, 813.7 menos 705.4, eso me da 108,3, y no es lo mismo que el otro, en todo caso, 108,3. Y acá me dio menos 391 más 282 aproximadamente, menos 109. Estas diferencias son porque yo junté datos de ustedes, datos míos, datos de una persona, entonces por eso pero fíjense que están buenos, aproximadamente buenos, ¿no? Entonces, aquí seguramente es lo que yo calculé más, ¿cierto? Que me dio 281, no sé, por ejemplo. ¿Ya? Va. Entonces, no, peor. Entonces, exacto, entonces 108 y menos 101, aproximadamente 0. No me dio 0 por lo que yo te dije, por lo que yo les dije, porque las aproximaciones, yo tomé números de ustedes, números míos, entonces no fue constante en un mismo número de cifras significativas y eso. Pero ustedes lo cautelan, cuando lleguen a esto, se ponen a revisar sus cifras significativas. Entonces, estos dos da 0, ¿sí? Q más W para el ciclo debe dar 0, que es lo correcto, lo que yo espero. Esto es lo que yo espero. ¿Qué más? Nada más. Esto está completo. ¿Alguna pregunta, duda, alguna otra pregunta con respecto al proceso diabático? O a los ejercicios que les dejé. ¿Ya? Recuerden que el viernes vamos a trabajar en los ejercicios. ¿Ya? Voy a revisar los ejercicios que ustedes han hecho. O si no se los dije, se los digo ahora. Vamos a trabajar en los ejercicios de las guías. ¿Ya? Yo voy a revisar lo que ustedes han trabajado y para poder resolver las dudas. Pero para resolver dudas necesito que ustedes hayan trabajado, chicos. Así que aprovechar ese día depende de ustedes. Bien. ¿Ninguna otra duda más? Continuamos entonces con el otro objetivo del día de hoy. ¿Ya? El otro objetivo del día de hoy era ver otra función termodinámica que es entalpía. ¿Ya? A ver, la entalpía es una nueva función termodinámica que vamos a ver. Esta la descubrieron trabajando con procesos a presión constante. Entonces, partiendo de la segunda ley, ¿sí? Dijeron, bueno, delta U es igual a Q, delta U, perdón, es U final menos U inicial. U final menos U inicial. ¿Cierto? Y de acuerdo a la primera ley es Q más W, ¿cierto? Q más W. ¿Sí? Delta U. Pero resulta que W, como es un proceso isobárico, sería menos P delta de B. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo eso acá, me queda así. Ahora, si multiplico, mire, si yo agrupo términos, ¿ya? Delta U2, ¿ya? Yo multiplicaría P por B2, ¿sí? Menos por menos da más, P por B1, y así yo despejaría el calor a presión constante. Y entonces, fíjense que me encuentro acá, que puedo escribir el calor a presión constante en función de puras funciones de estado. ¿Viste? ¿Vieron? Puras funciones de estado. U, P y V son las tres funciones de estado. Entonces, como este calor era determinado desde este punto de vista por funciones de estado, entonces se encontró o se definió mejor una nueva función de estado que llamaron entalpía, que es el mismo calor a presión constante. Y ustedes dirán, pero qué extraño.
porque si el calor habíamos dicho que era una función de trayectoria. Sigue siendo una función de trayectoria el calor como tal, pero para procesos a presión constante descubrieron que también había una nueva función de estado. Y resulta que se cumple para todos los procesos. Entonces encontraron que la relación entre la suma de la energía interna más el producto de presión por volumen se cumple para todos los procesos. ¿Ya? Entonces lo que partió como un análisis para solamente procesos a presión constante, encontraron una nueva función de estado que, como su nombre lo dice, ¿sí? Como si depende del estado inicial y del estado final, entonces esto se cumple para todos los procesos de esta expresión. ¿Ya? Entonces, esta función de estado es una función extensiva, ¿ya? ¿Qué significa? Que depende de la cantidad de materia, ¿ya? No es lo mismo la entalpía para una mol de una sustancia que para 2 moles. Depende de la cantidad de materia. Bien, bueno, aquí estaba extensiva, ¿no? ¿Qué más decimos de esto? Que tiene unidades de energía, joule, calorías, etc. A partir de la primera ley, y considerando un proceso de presión constante, se puede expresar el calor transferido como una variación de la entalpía, ¿ya? Esta igualdad solamente se cumple a presión constante y para un sistema cerrado, ¿ya? El hecho de que el calor a presión constante sea el mismo que la entalpía, ¿ya? Ahora, para los procesos termodinámicos se han clasificado en 2, dependiendo si la entalpía del proceso es negativo o es positivo. Si la entalpía del proceso es negativo, es porque el sistema está liberando calor, ¿sí? Libera calor, ¿sí? Y si se libera calor, el calor es negativo. Si necesita calor, ¿ya? El calor es positivo. Esto es por convención de signos, ¿ok? Es así como si una reacción química que ustedes saben que es exotérmica, entonces el calor que libera el signo sería negativo, ¿ya? Y esto nosotros decimos que son procesos exotérmicos y endotérmicos, ¿ya? Como es una función de estado, ¿ya? La diferencial es exacta, ¿ya? Si nosotros escribimos la entalpía como función de la temperatura y de la presión, ¿por qué? Porque son son variables convenientes. Es claro que la entalpía va a variar con la temperatura y con la presión. Entonces, nosotros podemos escribir la diferencial total como una sumatoria de las derivadas parciales de la entalpía con respecto a cada una de las variables. Pregunta para ustedes. Benjamín Lara, por ejemplo. ¿Tú sabes qué son las derivadas parciales? ¿Han trabajado con derivadas parciales? ¿Están familiarizados con esto? Benjamín. No sé, no me acuerdo, pero no sé. Si lo vemos un poquito, podría recordar. Alexis Toledo, ¿tú te acuerdas si has visto esto en matemática? Derivadas parciales. Alexis no, parece que no está. Daniel Cárdenas. Sí, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Que mi internet va un poco mal. Que si te acuerdas de esto, si han visto derivadas parciales. Yo no me recuerdo muy bien, así que si podría explicarlo, se agradecería. Ya. Bueno, cuando nosotros tenemos una derivada, ¿sí? Ustedes saben que una derivada es porque yo estoy evaluando cómo cambia una función
con respecto a una variable. ¿Sí? Por ejemplo, cómo varía la entalpía cuando cambia la temperatura. Por ejemplo, si esta función depende de dos variables, presión, en este caso, y temperatura, entonces yo puedo evaluar cómo cambia la entalpía cuando cambia la temperatura y dejo la otra variable constante. Entonces, por eso yo lo llamo derivada parcial. ¿Por qué? Porque la función termodinámica, en este caso la entalpía, depende de dos variables. Y al depender de dos variables, el evaluar el cambio con respecto a una sola variable sería una derivada parcial. Por eso es que este símbolo, ¿ya? De derivada parcial. Entonces, la derivada total sería la sumatoria de esas dos derivadas parciales. Y esto se lee como el cambio en la entalpía con respecto a la temperatura, dejando la presión constante de T, ¿cierto? Porque está variando la temperatura, más cómo varía la entalpía con respecto a la presión, dejando la temperatura constante por el diferencial de presión, porque está variando la presión. Entonces tenemos un término y el otro término que sumados me da el cambio total de la entalpía, ¿ya? Ahora, si nosotros consideramos procesos a presión constante, ¿sí? Como es el que, para el cual definimos la expresión, entonces todo este término sería cero, porque la presión no cambia. Entonces la entalpía sería igual al calor, que ya lo vimos, y esto sería igual a la entalpía, a la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Ya? Si nosotros sabemos que el calor lo podemos expresar en términos de la capacidad calorífica, como lo vimos, podríamos decir que la capacidad calorífica es la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el calor a presión constante sería la derivada del calor a temperatura, con respecto a la temperatura. El cambio de la... ¿Cómo cambia el calor? Cuando cambia la temperatura. Y esto se traduce en esta derivada. Entonces resulta que la capacidad calorífica de una sustancia, ¿sí? Encontraron que era igual a la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura en un proceso a presión constante. Y esto lo encontraron y encontraron que se cumplía para todos los procesos. Por lo tanto, la fórmula que nosotros vamos a usar, conclusión, la fórmula operacional que nosotros vamos a usar para calcular la entalpía es esta, ¿ya? Para todos los procesos. Ustedes me preguntarán, profe, pero si usted dijo que solamente presión constante, no. Bueno, se encuentra que para todos los procesos se cumple que la entalpía, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la entalpía es una función de estado, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí mi entalpía del estado inicial, tengo mi estado y tiene su entalpía en el estado inicial. Y tengo mi entalpía del estado final. ¿Ya? Ustedes saben que se puede ir por muchos procesos. ¿Sí? Que el calor sería una función de trayectoria. El calor sería una función de trayectoria. Pero la entalpía no es una función de trayectoria, es una función de estado. Por lo tanto, esto se cumple para todos los procesos. Si usted hace el proceso así, va a usar esta fórmula. Si usted cambia de proceso para llegar de este estado a este, va a usar esta misma expresión. Porque la entalpía depende de los estados iniciales y finales del sistema, no depende de la trayectoria. Ahora, si uno de estos procesos es a presión constante, le va a dar lo mismo que la entalpía, ¿ya? Solamente en ese caso. ¿Sí? ¿Me hago entender? Quiere decir que si yo tengo un proceso a presión constante, ¿ya? Voy a tener Q sub P igual al delta H, ¿ya? Pero
si tengo, por ejemplo, un proceso a volumen constante, por ejemplo, si esto fuera volumen constante, ¿ya? ¿Cómo calcularía el calor? Con Q sub B igual a NC sub B de T. Porque el calor es una función de trayectoria, sigue siendo una función de trayectoria. Pero la entalpía, ¿ya?, la calcularía con NC sub T de T. ¿Por qué? Porque es para todos los procesos. ¿Ya? Entonces aquí a volumen constante el calor no sería el mismo que la entalpía. Y ahí podemos ver con mayor claridad la diferencia entre entalpía y calor. ¿Sí? A ver. Bueno, ustedes saben que el calor es directamente la capacidad, proporcionalmente, es directamente proporcional al delta de temperatura. Por eso, si no hay cambio en la temperatura, para procesos isotérmicos, por ejemplo, el delta H sería igual a 0. ¿Sí? Así como el delta U, ¿ya?, que también depende de la temperatura. Y es 0 cuando hay un proceso isotérmico. ¿Bien? Entonces, ya tenemos una nueva expresión para calcular la entalpía de los diferentes procesos termodinámicos. En la guía de ejercicios, ¿ya?, a ver si las puedo compartir. Por acá tenemos guía de ejercicios, guía 2. Compartir pantalla. Por acá. En la guía de ejercicios, ustedes pueden ver que yo les entrego las derivadas que más usamos y las integrales que más vamos a usar. En esta guía, usted puede ver que a partir ya del ejercicio 3, usted debe calcular el delta H. ¿Ya? O sea, ya le empiezan a preguntar sobre el delta H de la reacción. ¿Sí? Ya todos van incluidos el cambio en la entalpía. ¿Ya? Por ejemplo, aquí las tablas no solamente preguntan calor, trabajo, delta U, sino que también delta H. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer un break. Ahora, si está pasando la hora del break, voy a tener que poner a la grabación. Bien, chicos, entonces, eso es con respecto a la entalpía. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Pero antes de poner ese ejemplo, quiero devolverme un poco al ejercicio que estábamos haciendo. Ya, me voy a devolver a este ejercicio, ¿no? Porque quiero calcular la entalpía para estos problemas, ¿ok? Entonces, miren, para todos estos procesos, ¿sí?, usted calcularía la entalpía como delta H igual a NC sub P de T. Para todos. Entonces, si nosotros calculamos, por ejemplo, delta H para este proceso, para este, ¿para cuál? Para el isobárico, por ejemplo. No, calculémoslo para el adiabático, ¿ya? Entonces, tendríamos que colocar, voy a colocar voy a hacer lo siguiente. Fin de la presentación, descartar. Entonces, voy a borrar esto y voy a achicarlo, que me dé espacio. Por acá, esto parece que no estaba agrupado. Ya. No quiero borrar esto. Voy a dejar por aquí ese espacio.
Bien, entonces, si calculamos el delta H para el adiabático, por ejemplo, solamente un ejemplo, ya cualquier proceso adiabático. Entonces voy a colocar la expresión de delta H como N C sub P delta de T. ¿Ya? Y esto se va a calcular así, 1 mol por C sub P. C sub P, como es un gas monoatómico, serían 5 medios. Y R sería 1,987. ¿Ya? Calorías. ¿Ya? Mol por Kelvin. Ahora, por el delta T. ¿Ya? Porque como C sub P sale en la integral, esto se me convierte en un delta T. Como estoy en el adiabático, sería T3 menos T2. ¿Ya? T3, que sería 415, menos T2, que sería 546. ¿Sí? Este sería el delta H para el proceso adiabático. ¿Ya? Y eso me daría entonces, haciéndolo, me daría 2.5, que es 5 medios, por 1,987 por, abre paréntesis, 415 menos 546. Eso me da menos 650. Menos 650 650,7 calorías. ¿Ya? Fíjense entonces, chicos, esto es aquí en Kelvin. Este Kelvin se cancela con este Kelvin, este mol con este mol, y me queda calorías. Entonces, para el adiabático, el calor es 0, ojo, adiabático, calor 0, trabajo menos 391, delta U menos 391, entalpía menos 650,7. ¿Ya? ¿Les queda claro entonces cómo se trabaja con la entalpía? Bien. Asimismo, nosotros podemos hacer para el isobárico. Pero recuerden que para el isobárico el calor es igual a NC sub P de T. ¿Ya? Y eso coincide con la expresión de entalpía. ¿Ya? Entonces, para el isobárico, la entalpía sería este mismo valor. Para el isobárico. Para el isocórico, no. Para el isocórico sería NC sub P de T, pero tendríamos que trabajar con estas dos temperaturas, ¿sí? Porque es el isocórico, ¿ya? Entonces, para el isocórico, fíjense que sería delta H igual a N C sub P. El NC sub P es el mismo para todos, ¿cierto? Pero voy a colocar acá las temperaturas. El isocórico es temperatura 2, que sería 546, menos temperatura 1, que es 273. ¿Ya? Si hacemos eso, eso me da C sub P, me da C sub P es 2.5 por 1,987 por 546 menos 273. Para el isocórico, ese calor me daría 1356, perdón, el delta H. ¿Sí? 1356 calorías. Para el isocórico, ¿ya? El delta H, ¿sí? Y es diferente al calor, ¿se fijan? No es lo mismo,
Ya, para el isocórico, entonces es 1356. El calor sería este. ¿Ya? Entonces tendríamos delta H para isocórico 1356, para adiabático menos 650 y para isobárico sería menos 705, lo cual debería sumar 0, ¿sí? Entonces el delta H para todo el ciclo sería el delta H del isobárico, del adiabático, perdón, del isocórico, adiabático e isobárico. Y eso me daría 1356 menos 650.7 menos 705.4. Eso me da 0, ¿ya? Lo que corresponde a una función de estado, en este caso. Para un ciclo termodinámico, entonces daría 0, ¿ya? Preguntas, dudas, ¿les queda claro cómo se calcula el delta H para los procesos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ya, eso sería entonces con respecto a esto. Ahora, resulta que se complica el asunto porque si nosotros graficamos, ¿ya? Si nosotros como sabemos que la entalpía varía con la temperatura y dejamos la presión constante, los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Si estamos evaluando, por ejemplo, cómo cambia la entalpía a medida que cambia la temperatura, ¿ya? Nosotros estamos diciendo que si C sub P es constante, ¿ya? C sub P sale de la integral. Entonces, si en el experimento que estuviésemos haciendo, por ejemplo, el C sub P, ¿ya? Si C sub P es constante, entonces nosotros obtendríamos una línea recta en todo el rango de temperatura que estemos estudiando. El punto es que no siempre sucede este comportamiento. Por lo tanto, si yo tengo que delta H es igual a C sub P de T, hay veces en que no lo puedo sacar de la integral y lo tengo que integrar. Entonces, el ejercicio me da una forma de capacidad calorífica que depende de la temperatura, ¿ya? En general, la forma en que C sub P cambia con la temperatura, el gráfico que me da corresponde a un ajuste polinomial. ¿Qué significa eso? Que el C sub P va a cambiar con respecto a la temperatura en forma de A más BT, ¿cierto? Más CT cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué quiere decir polinomial? Que donde A, B y C son constantes, ¿ya? Y la temperatura va cambiando aquí de potencia, ¿sí? Esta temperatura, entonces así varía C sub P con la temperatura. Entonces, como tiene la variable de temperatura, a mí me toca integrarla, ¿ya? Por eso, cuando usted le dicen en los ejercicios anteriores, vimos, y hasta ahora, todos los ejercicios que hemos visto dice C sub P y C sub B es constante. Pero si no le dicen que es constante, entonces usted la tiene que integrar. Vamos a ver un ejemplo. Para la plata, me dicen que la C sub P varía con la siguiente expresión, ¿sí? Así encontraron, estos son datos experimentales, estos siempre se lo van a dar, ¿ok? Entonces, miren que C sub P aquí es de la forma A más BT. Ay.
Hoy había salido bien con estas rayas. Más BT, ¿sí? Cambia con esto, siendo A igual a 23,43. Perdón, sí, eso. B igual a 0.00628. ¿Ya? Y ese B está multiplicado por T. Esa es la forma, ese es el ajuste polinomial con el cual encontraron que el C sub P de la plata variaba con la temperatura. ¿Ya? Ahora, si se calientan 3 moles de plata desde 25 grados hasta 961 grados, que es el punto de fusión de la plata, ¿qué es lo que sucede? Le piden calcular la variación de la entalpía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente paso las temperaturas a Kelvin, ¿ya? Y una vez teniendo esto, me voy a integrar. ¿Ya? Esta sería mi expresión de entalpía y el C sub P no puede salir de la integral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se transforma esta integral? En integral de A de T, ¿cierto? Más la integral de B por T de T. ¿Sí? Así se me transformaría la integral porque la forma genérica del C sub P es este. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo tengo resuelto, ¿sí? Que sería 23,43 más 0,06628 T de T. Lo puedo escribir así, ¿ya? Y al integrar, ustedes saben que aquí el A sale de la integral porque es una constante y me quedaría integral de dt. Más el B sale de la integral y me quedaría integral de t por dt. ¿Ya? Ustedes saben que la integral de dt es t. Y si evalúo en los dos términos, en los dos límites, perdón, esto me quedaría t2 menos t1. ¿Sí? Más b por la integral de t de t. Esta integral yo se las puse en la guía de ejercicios. Es muy común y la vamos a usar muchas veces. Es del tipo x a la n de x, para hacerla más genérica porque aquí vamos a usar potencias, ¿no? Entonces, esta integral es x elevado a la n más 1 dividido n más 1. O sea que si nosotros tenemos que t está elevado a la 1, entonces esto me quedaría por la integral de t sería t cuadrado, ¿sí? Dividido 2. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora, como lo evalúo en final e inicial, entonces sería esto, t final menos t inicial elevado al cuadrado dividido 2. ¿Ya? Y entonces ahora sí me voy para acá, para lo que tengo acá. Entonces ahí me queda 23, A es 23.43 por T2 menos T1, más un medio, porque aquí saqué el 2 de la integral, perdón, de paréntesis, un medio por B, que sería este, multiplicado por T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado, ¿sí? Ahora, yo aquí tengo un resultado. Cuando ustedes hagan un ejercicio de estos como desarrollo, por favor escriban el resultado que les da este término y le suman el que le da este término. Porque yo les califico desarrollo. Si ustedes se equivocan en alguno, entonces yo voy a considerarles el desarrollo. Ahora, fíjense que la entalpía, la expresión es esta. Yo le puedo colocar una n acá, ¿ya? Y me queda más completa. Porque esta n significan las moles. Entonces yo todo esto, lo que me da aquí, lo multiplico por 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice, lo que está aquí puesto en el ejercicio? El delta H para una mol me quedaría así, pero para 3 moles me quedaría de esta forma. ¿Ya? Preguntas, dudas.
¿Ninguna pregunta, ninguna duda?